Fue un gesto altruista que sorprendió a todos. Una señora que fue a la cocina económica para repartir a quienes estaban esperando para entrar a comer un sobre que contenía una carta y 100 euros. La historia, sin dudas, dejó sin palabras a todos. La gente en principio pues no se la acaba de creer, lógicamente. Incluso alguno pensó que el billete era falso y lo tiró a la papelera. Claro, luego en que se enteró a través de la policía que no había ningún problema y que era legal, fue volando a por el billete. A ver si son reales o no. O no. Vamos, me voy a cambiar. Me voy a cambiar. Sí, sí que son reales. Bienvenidos a 7 Magazine, historias de solidaridad de las que luego nos vamos a hacer eco con la cocina económica y también con el Banco de Alimentos, porque hoy vamos a hablar de solidaridad. Luego conocemos también a sus protagonistas. Vamos a hablar también de San Prudencio de Monte Laturce, uno de los monumentos en ruinas más importantes de La Rioja por la tradición, la cultura, la importancia histórica y la relevancia artística. Comienza 7 Magazine. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja y esta primera parte de nuestro programa tiene sin duda un título, Solidaridad. Vamos a hablar de la solidaridad y vamos a hablar con dos agentes que se encuentran dentro de nuestra comunidad y que ayudan sin duda a los que más lo necesitan. Está con nosotros, soy Juan Carlos Fernández Cerraces, vicepresidente del Banco de Alimentos. Hola Juan Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido también Javier Porres, gerente de Cocina Económica. Hola Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal? Decía que hoy queremos traer a esta mesa de 7 Actualidad tema de la solidaridad porque no paráis de tener trabajo. Hoy conocíamos un dato, el 35% de la población española menor de 30 años no recibe ningún ingreso. Los datos de la pandemia, que cada vez nos vamos fijando más en lo económico, dejando a un lado un poquito más lo sanitario, y que os está dando mucho trabajo. Desgraciadamente nos está dando mucho trabajo a todas las entidades que trabajamos en el tercer sector, pero tenemos que entender que con la solidaridad de La Rioja y de España, pues pensamos que vamos a poder salir adelante. Creemos que todas las entidades hermanas, como Cocina Económica, Cruz Roja, Cáritas, pues pensamos que detrás de esta pandemia, en este caso sanitaria, pues va a venir una pandemia social a la que tenemos que enfrentarnos, igual que nos estamos enfrentando a la pandemia sanitaria. Porque igual que estamos fijándonos en esos datos de presión asistencial, de contagiados, de fallecidos, las cifras en cuanto a lo que tiene que ver con el Banco de Alimentos van en aumento también. ¿Dónde visteis ese cambio de tendencia que dijisteis, la situación de verdad es preocupante respecto a años anteriores? Hombre, desde nuestra entidad, que igual somos referentes, el año pasado, en el año 2019, suministramos alimentos a las 9.181 personas y ya el año siguiente, el año 2020, estamos ya en 10.219 y ya este año 2021 pensamos que como consecuencia de la pandemia nos podemos situar en torno a un 20% más. 20% más. En el caso de Cocina Económica, Javier, esas cifras son paralelas. Son similares. Nosotros hemos detectado del año pasado un incremento de alrededor de más de un 16%. Hemos facilitado 96.000 raciones en este año y hemos atendido también pues, a más de 1.000 personas. En realidad tampoco podemos saber exactamente las personas que atendemos, porque sí que hay un núcleo de personas que pertenecen a las zonas sociales de Logroño, pero atendemos a gente de paso diariamente, gente que pasa por el centro municipal de acogida. Y los datos puntuales de personas los recogen directamente municipalmente. Pero en raciones han sido 96.000 raciones, esas directamente en el comedor. Al margen, hemos atendido a más de 50 familias en nuestro alojamiento alternativo de familias. Y luego tenemos a los 40 niños del centro Entre Puentes, a los que también se les suministra los alimentos todos los días, comidas y cenas estamos hablando.
Perfil de personas que acuden a la cocina económica en busca de un plato caliente de comida. Javier, ¿habéis notado variación respecto a años anteriores? Sí, yo creo que ha habido variación en el tema sobre todo de la edad, hay gente más joven y también ha habido incremento de mujeres. Hemos detectado eso y hemos detectado también el incremento de personas pues con mayor tipo de enfermedades mentales. Esos han sido un poco los parámetros que se han movido con respecto a otros años. En vuestro caso, en el caso del Banco de Alimentos, ¿el perfil también? Los perfiles que nos transmiten las entidades a las que atendemos son similares a los que ha comentado Javier, es decir, tenemos que pensar que el perfil está cambiando. Hay mucha persona que nunca pensaba que iba a tener necesidad de alimentos y que por primera vez está enfrentando a esa situación. Personas que han pasado por ERTEs, personas que han tenido despidos, personas con cargas familiares y que de repente se han topado con una situación totalmente novedosa para ellos y que se han visto obligados a asistir no solamente a entidades públicas, sino también a entidades privadas como nosotros. ¿Jóvenes? Jóvenes también, en un porcentaje bastante significativo y se ha incrementado notablemente respecto a ejercicios precedentes. Claro, y abríamos esta tertulia diciendo ese dato que conocíamos de que 35% de los jóvenes españoles menores de 30 años es que no tienen ningún ingreso. Ya no estamos hablando de poderse emancipar, es que no tienen ningún tipo de ingreso ni siquiera pues, para comer. Obviamente muchos de ellos tienen la suerte de poder estar con familiares, en casa de familiares que pueden suplir sus necesidades. Javier. Pues sí, la verdad es que es un tema serio. Se está intentando implementar el ingreso de mínimo vital que todos conocemos, pero no llegan todas las ayudas. Se están estudiando parámetros del año 2019, cuanto en el 2020 ha cambiado mucho la situación de todos. Y bueno, la dificultad ya no es la que estamos teniendo ahora todos. La preocupación que tenemos todas las entidades, que trabajamos todos en red, como bien dice Juan Carlos, y estamos todos un poco contrastando la información que tenemos. La dificultad es que tenemos una situación en la que creemos que esto se va a incrementar. El tema de los ERES, empieza a venir gente a la que se les ha acabado los ERTES, a las que se les ha acabado las cantidades que les facilitaban, y gente que no tiene ningún tipo de paro, porque también atendemos sobre todo en cocina a personas pues que trabajaban en trabajos precarios, que no estaban dados de alta, y esa gente no tiene realmente ningún derecho económico. Y como bien decimos, pues la COVID, a efectos sanitarios, nos afecta a todos igual, pero a efectos económicos y sociales va a afectar más a las clases bajas, lo estamos viendo desde nuestras entidades. Desde luego que sí, a los más vulnerables. Juan Carlos, ¿qué horizonte dibujáis para este año? Porque ya estaba apuntándolo Javier, que las previsiones obviamente son malas, son negativas de cara a los próximos trimestres. ¿Barajáis algunos datos, algunas cifras de cómo podría ir la situación? Entendemos que se va a incrementar en torno a un 30% el número de beneficiarios finales, el número de personas que van a necesitar asistencia en algo tan básico como es la alimentación, y pensamos que el año que viene no va a mejorar tampoco. Es un escenario que ciertamente pensamos que es muy complejo, muy complicado, y tenemos que entender que no vamos a tener una sociedad justa si no logramos que alguien no esté en una cola del hambre. Eso es lo que tenemos que calar todos y cada una de las sociedades riojanas y cada una de las personas que estamos aquí. No podemos ser una sociedad justa si no dejamos que nadie al menos tenga un plato de comida. Ese es un poco el mensaje que tiene que calar y que perfectamente lo entiende Jesús y lo entiende todo el mundo. Javier, perdón. Claro, en el caso sanitario lo vemos claro, las vacunas son quienes pueden dar pues esa inyección de esperanza en lo sanitario, pero en este punto, en lo económico, Juan Carlos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en ese debe como sociedad y como ciudadanos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? Entender que debemos destinar recursos públicos, recursos privados y recursos solidarios para satisfacer necesidades básicas que, aunque puedan parecer lejanas, están aquí. El hambre existe en el primer mundo, el hambre existe en La Rioja, el hambre existe en nuestra sociedad, y eso es algo que es inadmisible. Es inadmisible, y eso es un mensaje que debemos de manifestarlo claramente. ¿Por qué es inadmisible? Porque realmente los alimentos existen. Tenemos que transformar cualquier alimento que pensamos que se puede perder en un recurso solidario. Y eso es un esquema que lo hemos aplicado a las empresas. Ya a ninguna empresa riojana se le ocurre tirar un alimento, nos lo donan, nosotros lo podemos transmitir a otras entidades, y eso debemos de afectarlo a todas y cada una de las facetas de nuestra sociedad. Bueno, pues ese mensaje, como decía Juan Carlos, tiene que calar. Debemos seguir aprendiendo en esto. Esas colas del hambre, ¿verdad? Un concepto que se está haciendo cada vez más presente. Bueno, o sea, la verdad es que es un nombre que se le ha dado que no sé si es el más adecuado, pero bueno, la verdad es que es una forma de sensibilizar más a la población. Pero sí es verdad que existen dificultades a la hora de hacer la compra de la comida de cada día o el abastecerse de comida cada día más, y bueno, y
la forma de solucionar esto, porque estamos hablando de lo que decía Juan Carlos, la primera necesidad es el comer, pero es que hay otras necesidades, como es la vivienda, que también estamos detectando bastante problemática o bastante dificultad, que generan que no se salga de una u otra situación. Para todo eso, efectivamente, estoy de acuerdo, hay que poner medios por parte de todos, especialmente pues, medios públicos. La realidad es que lo público no llega, pues a todos, cuando hablamos de impuestos, es una cosa seria, y yo creo que ahí estamos las entidades sociales o las entidades de tercer sector para colaborar y entrar donde no entra el sector público con la ayuda de la ciudadanía. Yo creo que lo más importante, y Logroño, la verdad, y La Rioja es una zona que la verdad es que es bastante sensible y colabora con todas las entidades en lo que hablamos. O sea, en eso sí que podemos estar satisfechos. Somos entidades que tenemos económicamente, tenemos dificultades, pero socialmente se aporta, hay un gran excedente a nivel social, a nivel de aportación social de las personas. Pero seguro que se puede hacer un poquito más, un esfuerzo más, porque desde luego la situación lo requiere. Os preguntaba antes por el perfil de los demandantes, el perfil de las personas solidarias. Javier, ¿somos más solidarios conscientes de esta pandemia? ¿O por otro lado estamos tan metidos en la situación sanitaria que no nos paramos a pensar que hay gente que de verdad necesita comer? Yo creo que somos muy solidarios. Nosotros desde el primer momento, desde cuando surgió en marzo, nosotros empezamos a recibir llamadas ya no del Banco de Alimentos o del centro o del resto de entidades, sino de incluso empresas privadas, que normalmente Cocina Económica acude más gente a nivel individual, pero lo que ha hecho esta pandemia un poco que las empresas pues también se hayan preocupado, y hemos recibido montones de llamadas diciendo qué necesitáis, qué podemos hacer, y cuando esas empresas estaban pasando también dificultades. En eso, el ánimo que nos han dado todas esas empresas y las personas a las que ayudamos, yo creo que ha sido un revulsivo para cada día reinventarnos y para día intentar mejorar y atender lo mejor posible a las personas que lo necesitan. ¿Cómo lo veis desde el Banco de Alimentos, Juan Carlos? Compartimos el esquema, es decir, creemos que si algo podemos presumir esta tierra es de una tierra solidaria. Se han incrementado exponencialmente las ayudas. Hemos visto en detalle qué ha pasado en la cocina económica con una persona entregando un dinero. Eso está pasando en todos los días en todas las entidades del tercer sector. Nos hemos quedado palmariamente impresionados con cómo una crisis que fue primero sanitaria se ha transformado en una crisis social, pero ahí está la sociedad apoyando día a día. Desde el Banco de Alimentos, bueno, la gran recogida siempre es el evento anual referente, ¿no? Desde el Banco de Alimentos. Este año, además, con novedades, no se entregaban los alimentos, sino que en caja se podía dejar un dinero. Creo que batió también todos los récords. Batió todos los récords, quiere decir que desde la dirección pensábamos que podía no resultar tan favorable como otros años, con esa sensación de que dar dinero frente a dar alimento es algo que llama menos, o que puede ser menos impresionante o menos solidario, y sin embargo el resultado fue precisamente el contrario. Hemos batido récords a nivel español y hemos batido récords a nivel de La Rioja. En estos momentos os encontráis inmersos los bancos de alimentos en nuevas campañas, porque seguís demandando obviamente ayuda. Sí, demandamos ayuda porque con ese escenario que hemos planificado, un 20% este año, 30% el año siguiente, tenemos que pensar que hay que captar en torno a 1.500.000 kilos de ayuda para repartir en La Rioja. Clave el trabajo que realiza el Banco de Alimentos, sin duda, que repercute después en la cocina económica, así que todos esos ejercicios de solidaridad y campañas que ellos ponen en marcha serán bienvenidas, ¿verdad, Javier? Bienvenidos. La relación con el Banco de Alimentos es absolutamente diaria. Nosotros nos manejamos a través de voluntarios, tenemos una furgoneta, nos ponemos en contacto diariamente, yo suelo dar una vuelta por allí para un poco también ver un poco las necesidades y lo que tenemos, y es una parte importante, aparte de proveedores, aparte de ayudas, y colaboramos mutuamente, porque a veces también llaman a Cocina Económica pues alguna de estas empresas, y a lo mejor la cantidad, el volumen es más grande de lo que nosotros podemos absorber, y automáticamente nos ponemos en contacto con el Banco de Alimentos, o incluso hacemos el servicio de ir a por ello y llevarlo. O sea, yo creo que en La Rioja también las entidades sociales, hablaba de Cáritas, de Cruz Roja, existe una red bastante potente que cada uno un poco sabemos cuál es nuestro fuerte, y yo creo que colaboramos todos muy positivamente, esa es la sensación. Lo tenía aquí apuntado como la siguiente pregunta, los voluntarios, que desde luego son claves en ambas instituciones, ¿no? La figura del voluntario que mantiene también vivas estas instituciones. En el caso del Banco de Alimentos, en La Rioja, por ejemplo, ¿cuántos voluntarios? Habitualmente estamos hablando de unos 70, 80 voluntarios, que en época pre-COVID estaban todos los días, ahora en época COVID pues alguno menos, por cuestiones de seguridad,
y que en campañas como la Gran Recogida de Alimentos hemos movilizado 1.400 personas, que somos una entidad que en esas cuestiones pensamos que son los modélicos de captación de gente. Desde luego que sí, la gente que se vuelcan, los voluntarios cuando son esas campañas, pero manos hace falta siempre, ¿no? Siempre. Juan Carlos, y en el caso de Cocina Económica también. También. Nosotros este año hemos tenido 200 voluntarios. Lo que pasa es que tenemos varios programas, la gente nos conoce, lo hablamos siempre por el comedor, pero tenemos un programa educacional, un programa de familias, y tenemos alrededor de 200 permanentes con el estado de COVID, que decidimos un poco hacer grupos estancos, pues han estado trabajando de forma continua alrededor de 60. Lo que pasa es que, claro, trabajamos los 365 días del año, tampoco puedes tener al voluntario mañana, tarde y noche, entonces esas necesidades de sustituir unos a otros, pues ya te digo, nos han llegado a colaborar, a que colaboren con nosotros 200 voluntarios, que es una parte importante también de la entidad, y lo hacen con muchísimo cariño, que es lo más importante. Pero como decíamos con Juan Carlos, manos siempre hacen falta, ¿no? Sí, a ver, manos siempre hacen falta por lo que estamos hablando, que además son personas que también necesitan un poco sustituirse, y en cocina hemos decidido desde siempre que el voluntariado es algo positivo, que también llega a la sociedad, que es parte de nuestro trabajo, y entonces queremos dar una oportunidad a cualquier persona que quiera ser voluntario. De hecho, hay voluntarios que van todos los días, y hay otros voluntarios que dicen, yo solamente puedo ir un día a la semana, o a lo mejor un día al mes. Lo que sí que se solicita es un compromiso. El voluntariado es un compromiso. Me da igual que sea de un día, que sea de todos los días a la semana, pero es un compromiso en el que al final te llena. Pues todos hemos empezado de voluntario, yo he empezado de voluntario en Cocina Económica, y al final te atrapa de alguna forma. Entonces es verdad esa frase, que a todo el mundo le suena lo que está diciendo, que recibes más de lo que das, es cierto. Yo te he visto en la guardería con los chicos. Sí, me encantan los niños, sí. Y ahí, bueno, se te cae la baba, Javier. Sí, ahí es tu lugar de cocina, desde luego, preferido. Me conocen, en cuanto me asomo por el balconcillo que has visto, me llaman Javier, voy todos los días a verlos, y para mí es una alegría. Y cuando tengo algún tipo de dificultad o que algo no me sale bien, voy allí y se me olvida absolutamente todo. Sí que es algo, yo creo que para mí es un relax el ir a ver a los niños. Y mira, estamos también hablando del COVID. Con los niños tenemos cierta preocupación, porque allí tenemos bebés desde 3 meses. ¿Y qué va a pasar con estos niños cuando nos quitemos la máscara? Porque han nacido con máscara y están teniendo problemas, o tenemos la sensación de que pueden tener problemas a la hora de hablar. Pues los niños imitan todo, entonces aprenden a hablar viéndonos hablar. Entonces no sabemos lo que va a pasar con esos niños, que la verdad que este año hemos tenido la suerte, o al menos voy a decir que son súper inteligentes los bebés que tenemos. Bueno, pero muchas incógnitas, Javier, alrededor del COVID. Sí. Todavía no sabemos de cómo saldremos de muchas cuestiones. Oye, Juan Carlos, y pasear por el banco de alimentos viendo esas estanterías llenas también tiene que ser satisfactorio, ¿no? Tiene que ser una sensación de ver la solidaridad de la gente convertida en estanterías llenas de alimentos. Hombre, yo coincido con Javier en una cuestión. El voluntariado al final es egoísmo. Es egoísmo porque en el fondo nosotros tenemos una retribución que es emocional, no es dinero, es simplemente cómo nos sentimos con nosotros mismos. Yo creo que cuando palpamos los alimentos tenemos una ventaja, y es que combatimos realmente una situación real. Es decir, que otras cuestiones pueden parecer más etéreas o a muy largo plazo. A fin de cuentas, Cocina Económica, Banco de Alimentos, entidades hermanas, asistimos gente todos los días en algo que es tan perentorio como comer. Con lo cual, cuando vemos nuestras estanterías, lo que vemos es el trabajo hecho. Vemos como poco a poco van cambiándose los alimentos por los otros, y pensamos que al final estamos alimentando a La Rioja. Pero no lo hacemos como Banco de Alimentos, lo hacemos como la sociedad riojana que nos utiliza a nosotros para alimentarse a sí misma. Y eso nos llena evidentemente de satisfacción a todos y cada uno de los voluntarios, a las personas que trabajan y en general a la sociedad. No somos más que un referente de la sociedad riojana. Qué satisfacción, qué sensación de pensar esa frase que decía Juan Carlos, ¿no? Estamos dando de comer a la gente de La Rioja. Hablábamos al principio del programa de una situación que luego Juan Carlos nos decía que se da en muchas otras instituciones. Una historia curiosa, Javier, de una señora que acudió a la cola de Cocina Económica un día cuando se estaba sirviendo un servicio y entregó a cada una de las personas un sobrecito que contenía un billete de 100 euros y una carta. Menuda sorpresa, ¿no? Pues fue algo muy sorprendente. Estábamos era un miércoles por la tarde, recuerdo. Yo estaba un poco por dentro del comedor y me avisaron, oye, sal un momento porque hay una señora que está repartiendo billetes de 100 euros. ¿Cómo que está repartiendo billetes? Entonces salí, efectivamente, había una señora con una bolsa repartiendo un papel doblado en 3, en que entregaba a todas las personas que recogían. Llegó a la hora de repartir las bolsas de las personas que se van a comer ahora a casa, o de las familias, porque el comedor lo tenemos restringido a 30 personas
por el COVID. Y bueno, yo me acerqué, me identifiqué, le dije, ¿está usted repartiendo dinero? Sí, estoy repartiendo dinero, lo que quiero. Digo, bueno, solamente decirle, con todo el respeto, que usted no, de alguna forma no tiene control de a quién le está dando este dinero. Ella se lo daba a la persona que veía una bolsa, porque sin más, yo no soy trabajador social, pero sí, ahí estaban los trabajadores sociales, le pueden informar un poco las necesidades de las personas, porque a lo mejor hay personas a las que les puedes estar haciendo daño, personas pues con adicciones o con otro tipo de problemática que puedes hacer daño. Ella dijo que tenía claro el tema de que quería darlo, oye, pues nosotros lo respetamos. Apareció en ese momento la policía local, que permanentemente siempre está en cocina, colabora con cocina, son unos voluntarios más, entre comillas, y bueno, yo me aparté, ellos la identificaron a la persona pues por seguridad, para que estuviese en su sano juicio y no estuviese cometiendo ninguna irregularidad. Ella se identificó, les explicó que quería hacerlo y nos pidió permiso para seguir en la fila mientras nosotros estábamos dando, incluso en la entrada al comedor. Le dijimos que adelante, fue una fiesta para, como os imagináis, para todas las personas que estaban, que no se lo creían, y se empezó a correr la voz del principio de la fila al final, y bueno, y efectivamente a cada uno le dio 100 euros. Como anécdota, pues hombre, sí les decía un poco que rezasen por ella y por el mundo y tal, y como anécdota, pues alguno decía, pues me voy a comprar unas zapatillas, y al día siguiente ya con las zapatillas, o me voy a cortar el pelo. Y hubo una anécdota de una chica, pues que durante 3 o 4 días no apareció por cocina. Nosotros normalmente cuando pasa eso pensamos que puede haber alguna dificultad y enseguida pues mis compañeros pues le preguntan, oye, ¿tienes algún problema? ¿Necesitas algo? Y esta persona le dijo, no, si es que me dieron 100 euros y entendía que era para comer, ¿cómo iba a venir yo a hacer un gasto aquí a cocina? Dijo, hombre, mujer, que esto es para una cosa por si necesitas algo más, pero te quiero decir que la gente que tenemos nos da muchísimos ejemplos, la gente que viene y a la que ayudamos. Nos da un ejemplo de solidaridad que dentro de lo poco que tienen, pues a veces son mucho más solidarios que nosotros mismos. Desde luego que sí, una historia bonita que también hemos querido ahondar en ella, de la mano de nuestra compañera Montse Catalán. Vean. Era un día cualquiera en la cocina económica, sobre las 7:30 de la tarde, y se empezaba a formar la fila que se forma todos los días aquí, sobre la hora de la comida y sobre la hora de la cena. De repente apareció una mujer con unos sobres y fue repartiendo a cada miembro de aquella fila un sobre. El sobre contenía una carta con un mensaje de gran devoción a Dios y también 100 euros. Una señora que debía ser del País Vasco, que había logrado vender una propiedad que tenía en Logroño, no sé si era una vivienda o un local o lo que fuera, y decidió, pues bueno, me supongo que consultaría en notarías le dirían, pues bueno, en la cocina es un sitio ideal para que encuentres a gente con necesidades, y vino aquí y empezó a repartir en sobres billetes de 100 euros, junto con una cartita muy religiosa y muy cariñosa. Hablando a la gente que mira la cocina económica, un regalo, un sobre, un regalo de 100 euros. Joder, yo no me he tocado la lotería en mi vida, gastando mucho, ¿vale? Le pusimos ahí la cola y la señora, y se acabó dinero de un bolso. Y cuando al principio se le acabó y vio que aún seguían viniendo personas, pues fue al coche, cogió más dinero. El tío que está mayor, tiene 60 y pico años, que lo has visto en periódico al lado de mí, ha dicho, señora, para nosotros nada, para nosotros nada, y se acabó el dinero. Andaba la señora una vuelta, seguro que no está sola, y ha venido con otras 2 bolsas de dinero para compartir a la gente.
cada uno un sobre con 100 euros. Me hemos quedado mudos. Los últimos tardíos, que ya la señora se había ido, pues cogieron un mosqueo que para qué. La gente en principio pues no se la acaba de creer, lógicamente, y más siendo el tipo de personas que son. Incluso alguno pensó que el billete era falso y lo tiró a la papelera. Claro, luego en que se enteró a través de la policía que no había ningún problema y que era legal, fue volando a por el billete, corriendo y tal. La cuestión es que repartiría, yo calculo, del orden de unos 100, 120 billetes de 100 euros, es decir, unos 12.000 euros. Cuando hemos cogido el sobre, que no es una broma, hablando yo con usted, por ejemplo, con usted, digo yo, a ver si son reales o no, vamos, me voy a cambiar, sí que son reales. Por lo visto algunos se dirigieron, no sé si fue alguna de las hermanas o tal, diciendo que bueno, que esta gente a veces se gastaban el dinero en cosas que no debían, porque o se tiraban al alcohol o a consumir dichas sustancias extrañas, y que bueno, que lo ideal sería que se lo hiciese la donación a la casa, tal, pero la señora dijo que no, que ella quería beneficiar a las personas directamente y con la entrega y tal, y tampoco insistimos lógicamente, porque si su voluntad era esa, pues había que dejarla cumplir su voluntad, desde luego. La gente de la calle, ¿no? La gente de la calle, ¿cómo no son contentos? Que, perdona, trabajas como trabajo yo, lo que me sale, por 5, por 10, por lo que me sale, pero me voy a trabajar. Pero como no está contento la gente cuando le sale de golpe 100 euros. El ambiente vendría después o al día siguiente, que me supongo que se correrían algunos buenas huelgas. Otros no, otros les vendría el pelo para pagar la renta o para pagar el alquiler o comprar alimentos, pero habría alguna serie de personas, yo calculo que 7, 8 o 9, que el uso que harían de él pues no sería demasiado bueno. Joder, qué feliz. La gente que está en la calle. Joder, qué feliz. La historia curiosa, la historia solidaria, sin duda que hemos querido conocer y ahondar, porque oye, ojalá despierte más movimientos de este tipo, Javier. Hombre, todos, los primeros que se alegrarían de esto son los usuarios que estaban, que alguna vez preguntan si iba a volver esa mujer, lo siguen preguntando. La esperan con ganas, ¿no? La esperan con ganas, es los Reyes Magos de verdad. Ojalá, eso sí, es que eso sí que son los Reyes Magos. Bueno, vamos a ir ya concluyendo. Juan Carlos, te quería preguntar por el concurso de dibujo solidario, que está en marcha y todavía hay tiempo, hasta el día 30, ¿verdad? Hasta el día 30. Vamos a animar también a la gente a que pueda participar. Bueno, es un concurso para escolares. Para los niños, ¿sí? Es un concurso para escolares, llevamos ya varios años haciéndolo. Es una muestra más de un proyecto que iniciamos hace muchos años, que en el fondo era entender que la solidaridad tenemos que enseñarla desde pequeños. Y es un concurso que tenemos mucho cariño precisamente por eso, porque es un concurso con el lema es la comida no se tira, aprovechemos los alimentos. Y aunque parezca mentira, en esos dibujos que hacen los escolares nos dan unas lecciones de ética y de moralidad que nos dan vueltas a todos los adultos. Al final hay una serie de premios, esos premios son puramente simbólicos, pero uno de los más bonitos es que hacemos una edición facsímil, gracias a Santos Ochoa, de lo que es un separador de libros.
y cada uno de ellos es una muestra evidente de cómo un niño es capaz de captar la necesidad alimentaria. Y nos da lecciones, y por eso nos gusta año a año, porque al final es enseñar la solidaridad con el de al lado. Los escolares riojanos que tienen tiempo hasta el día 30 de abril para participar en este concurso de dibujo solidario del Banco de Alimentos. Qué importante la pedagogía desde bien pequeños, la comida no se tira, hay personas que no pueden comer, en enseñarles desde bien pequeñitos esos mensajes, esas ideas que además son esponjas y si se captan y una vez que las tienes de verdad asimiladas es difícil que echar marcha atrás, ¿no? En el fondo lo que enseñaban las abuelas, lo que enseñaban las madres y que ahora tenemos que transmitir a las generaciones futuras, a nuestros hijos en el fondo. Desde luego que sí. Bueno, pues ha sido un placer que hoy hayamos hablado de solidaridad, con Cocina Económica, con el Banco de Alimentos. A mí me gusta siempre traerles, acompañarme de ellos, porque desde luego son un ejemplo de solidaridad, ejemplo a toda la ciudadanía riojana, ejemplo a los voluntarios que dedican su tiempo, su esfuerzo también para ayudar a los que más lo necesitan. Así que gracias a ambas instituciones, vuestra labor es más necesaria sin duda que nunca. Así que gracias Juan Carlos Fernández, vicepresidente del Banco de Alimentos, y gracias Javier Porres, gerente de Cocina Económica. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a conocer un poquito más de la historia de Logroño. Vamos a conocer un poquito más del Rebellín. Hoy nos encontramos junto a la Puerta del Rebellín, antaño conocida como Puerta de Castilla, Puerta del Camino o Portal Nuevo. Con el avance del siglo XVI y de los siglos posteriores, las murallas fueron reutilizadas para construir sobre ellas edificaciones, aprovechando sus sólidos muros y sus sólidas bases. Poco a poco, estas murallas fueron siendo un obstáculo para la construcción de la ciudad. Es por ello que el 30 de diciembre de 1862 se da orden y se hace efectivo el derribo de gran parte de las murallas, dejando únicamente en pie el cubo del Rebellín que había sido edificado y la Puerta de Castilla.